Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación a este lugar tan importante que alguna vez, hace un tiempo largo ya, cuando todavía éramos presenciales, pude compartir alguna conversación con ustedes. Y esto ha ido evolucionando con el tiempo. La verdad que todos hemos ido cambiando, obviamente. Estamos en otra etapa de la vida del mundo y también ha ido evolucionando la participación de la mujer en todo el desarrollo de la actividad aseguradora y en el mundo en general, ¿no? Así que participar del Foro Ejecutivo de Mujeres me obliga a mí a elevar al mejor nivel posible mío lo que son mis pensamientos. Y yo quiero decirles que a mí no me cuesta mucho hablar de este tema porque para mí está íncito creo que desde la cuna, la búsqueda de la igualdad. Para mí nunca hubo una diferencia, así haya sido de alguna manera manifestada en la niñez o en lo que siempre se separó entre hombres y mujeres, niños y niñas, que fue el lenguaje del pasado. Pero en la medida que uno fue evolucionando, fue tomando conciencia de la igualdad del género humano y de del no planteo de la desigualdad como un requisito para vivir. Y por eso mismo digo que en el año 2004, por ejemplo, nosotros, y en particular yo, digo nosotros por Uruguay también, fuimos firmantes del Pacto Global de Naciones Unidas, que establece precisamente principios, nada menos que eso, principios, que es algo fundamental para vivir la vida. Dice Stephen Cobb, un sociólogo americano de prestigio, que ya nos dejó, pero dice, se debe vivir la vida basada en principios. Y en ese sentido, hay dos, tiene 10 en total, pero el primero es la protección de los derechos humanos, de todos los derechos humanos, y uno de ellos precisamente de la igualdad. Y el principio 6, que las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación. Y lo firmé con plenitud de conciencia, con vocación, porque era cumplir con lo que les decía hace un momento. Desde que yo nací, desde que tengo uso de razón, para mí la desigualdad no existió nunca, en ningún aspecto de la vida. Posteriormente, yo debo seguir asentando esta idea de dónde sale uno con esta y por qué sigue mecánicamente casi apoyándose en lo que le decía hace un momento. Esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, que fueron casi un documento fundamental en la vida cuando estudiaba, por ejemplo, en la última etapa del secundario y en la vida universitaria. E incluso estos mismos principios, como en la vida me tocó ser diputado nacional, lo tenía colgado detrás de en mi escritorio, detrás de mi asiento, a los principios de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789. Y allí, en su artículo primero, se establece que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden basarse en la utilidad común. Digamos que en esa trayectoria que he tenido en mi vida, digo, la trayectoria de vivir en definitiva, tuve en cuenta estas cosas como cuestiones fundamentales, de tal manera que cualquier persona que fuera a conversar conmigo en mi despacho tuviera que ver a esta cuestión de los principios que pesaba sobre mi mente, en definitiva. Y después de esto, también, y cronológicamente en el tiempo, la Constitución del 53. Quiero reafirmar y que sepan ustedes una vez más de mi boca que soy orgullosamente una persona que dice que nació y vivió en la tierra de la Constitución Nacional y de la Organización Nacional. Aquí en mi pueblo, o en el pueblo donde yo vivo, Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, es el pueblo del pronunciamiento, es el pueblo donde en 1852 se impulsa la Constitución Nacional y que en 1853 se jura la Constitución
en nuestro país que da origen a esta, que después se modificó en distintos momentos, pero fundamentalmente en 1994, pero que es la que nos rige hasta este momento. Pero fue aquí, en este lugar, en Concepción del Uruguay, y además donde vivió, también nació y murió el primer presidente constitucional de los argentinos. Así que este artículo 16 que yo les muestro aquí es lo que me sigue identificando, donde dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza, y todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. Y la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas. En todos los aspectos de la vida, la igualdad tiene importancia, pero sobre todo la admisibilidad en el empleo público. A mí nunca se me ocurrió pensar que para trabajar en algún lugar tenía importancia para ascender, para prosperar, para crecer la condición de género. Si era mujer, si era varón, y en consecuencia tenía más derechos si era uno que si fuera la otra. Nunca. En todo caso, sí debo decir que en algún momento de la historia de Río Uruguay no se convocaba mucho a las mujeres porque había una preferencia por el sexo masculino, hasta que un día, en esto asumo una cuestión también de tipo personal, tomé la decisión de que nunca más saliera una comunicación de convocatoria al empleo que hablara de hombre o mujer. Y recuerdo que incluso en la vida legislativa también hice una propuesta por el estilo para que se prohibiera en la convocatoria a tomar personas bajo relación de dependencia, a que se aclarara que fuera preferentemente varón o, si era mujer, preferentemente entre tal y tal edad y de buena presentación. Esta era la forma en cómo se expresaba cuando se demandaba personal para las empresas hace no mucho tiempo atrás. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 es un punto más también que usé para vivir esta vida. Eso es hace poco tiempo, es posguerra, precisamente con el mismo ánimo de 1789, post-Revolución Francesa. Todos los hombres, dice el artículo 7, son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derechos a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Esa es la base de mi vida. Yo no podría pensar de otra manera, y ya no solamente hablando de discriminar entre hombre y mujer. Hoy estamos en el mundo de la diversidad, en un mundo mucho más amplio, en la identificación no solamente de género, sino de lo que cada persona percibe ser. Es decir, el avance tanto de cuestión doctrinaria como de cuestión sociológica y o filosófica y política ha hecho que cada vez se amplíe más las posibilidades de identidad que pueda tener un ser humano. Así que en esta trayectoria yo llego a lo que es nuestra empresa fundamentalmente, en donde vemos cómo es hoy la participación de la mujer en RUS. Y esto que a veces puede no ser tomado de la manera que uno pretende presentarlo, porque es igualamiento también, extendimos la licencia por paternidad, precisamente para también seguir acompañando el hombre a la mujer en los momentos importantes, como es el de la maternidad, pero que el hombre también tenga una igualdad de disfrutar de su hijo, porque él tuvo mucho que ver para tener ese hijo. Y así con el home office o con la dotación de mujeres hoy día que estamos en el 46%, sobre todo en la última etapa, sobre el total de la cantidad de personas que trabajan. Y hay un dato muy importante. Aparte de haberse duplicado la cantidad de mujeres en puestos de trabajo y de liderazgo,
En el comité ejecutivo, que es quien conduce la empresa en la parte operativa, que son 10 personas, 6 son mujeres y 4 son hombres. Y nunca se me ocurrió pensar que tenía que elegir mujeres para quedar bien con el cupo, para quedar bien con la declaración de los principios de los derechos humanos o de los principios del hombre y la mujer. No, esto es una cuestión, como decía al principio, es íncito, está implícito en que en la vida somos todos iguales. Y en el Congreso, en el Consejo de Administración, que hay 9 titulares, 3 son mujeres y jóvenes mujeres, lo cual es toda una disrupción en lo que es el ámbito al menos de la actividad aseguradora. Y para ir terminando, yo digo, ¿qué consecuencias tiene esto? Totalmente positiva. La armonía que existe en una empresa con la participación de la mujer trabajando no es la misma que si no fuera así. Al contrario, es la que pone equilibrio en las vinculaciones entre las distintas personas que trabajan en una empresa. Hay menores ausentismos y renuncia. Hay mayor retención de talento, mayor compromiso, mayor nivel de innovación y creatividad y mayor agilidad en el modelo organizacional. Y lo digo sobre la base de lo que mencionaba recién. ¿Por qué 6 mujeres y 4 varones en la conducción de la empresa? Bueno, porque son 6 mujeres que han demostrado esta enumeración que estoy haciendo en estos 6 puntos que mencioné anteriormente. Y ya, por último, también les digo las acciones que hacemos en la comunidad o para la comunidad en su conjunto, que es un agregado, y ahí ustedes tienen la imagen del último lanzamiento que se hizo con Superintendencia de Seguro de la Nación. Hemos tenido un programa de beca para mujeres y diversidad en alianza con FAPASA, que hoy lo preside precisamente una mujer, Agustina de Carre, seguros para mujeres, Salud FEM, Salud Trans, superadoras y sponsoreo de deportistas, mujeres en distintas disciplinas. Es decir, nos enfocamos en la mujer para promoverla más todavía de lo que ha sido hasta este momento en lo que he mencionado antes en las filminas anteriores. Y por último, quiero mostrarles lo que podría ser el impacto que tiene cuando uno se pregunta, ¿pero sirve para la vida productiva? ¿Sirve para el crecimiento de la empresa? Bueno, aquí tienen. En este final de año hemos tenido el segundo lugar en el crecimiento del sector asegurador en el ramo autos, por ejemplo. El crecimiento económico en general del 143% y una sola empresa nos superó. Este año, el año anterior, fuimos primero y el mercado tiene un promedio del 116% de promedio. Es decir, si yo planteara, si tiene, vuelvo a decirlo, ¿no? Si tiene importancia la participación de la mujer desde el punto de vista no solamente organizacional, no solamente de armonía en el trabajo, sino también de cómo rinde en números. Bueno, aquí está una muestra más que yo no puedo aseverar que es de manera absoluta, pero sí al menos de manera relativa. Así que yo me quedo con estos números para demostrar que es positivo la mujer en el trabajo. Por todo esto es que yo me siento con un poco de dolor, que no pude acompañarlas personalmente y acompañarlas a todas las personas presentes, porque mi ideal hubiera sido estar, sinceramente mi ideal. Siento como que estoy faltando a un deber. ¿Por qué? Porque ustedes están eh, recurriendo y pidiendo a quienes interpretan que pueden pensar en términos de igualdad de género. Y como es así, en mi caso, prefiero siempre dar la cara en presencia y no hacerlo a través de un video. Bueno, los tiempos no me han permitido hacerlo de otra manera, pero no podía estar ausente. No podía dejar de transmitir al mercado, a todas las personas presentes allí, que esto es mi vida.
de todos los días. Y esta es la vida que yo transmito en Rus a mujeres y varones y a toda la... Incluso tenemos una persona trans trabajando también y una persona con discapacidad, con síndrome de Down. Es decir, lo hacemos porque no podemos declamar algo y no cumplirlo en la vida práctica. Y además porque estamos convencidos absolutamente de la productividad que genera desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. No es lo mismo funcionar en una sociedad con discriminación, con diferenciación, que en una sociedad con igualdad, como si viviéramos en un hogar. Muchas gracias.